Muy buenos días, hermanos. Qué bueno verlos todos aquí junticos en este día tan especial. Es el día del Señor. Amén. Damos gracias a Dios por este tiempo. Gracias al Señor por darnos al mejor amigo que podamos tener nosotros, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, seguimos con nuestro estudio de la serie de Génesis. Para tener un pequeño recorderis, recuerda que Génesis tenemos una serie, pero entre la serie hay dos series. ¿Y quién recuerda cómo se llamaba la primera parte de Génesis? Se llamaba El verdadero origen del universo. Amén. Entonces, los que no han podido ver esta parte, esta miniserie, lo pueden encontrar por las redes sociales, por YouTube, por Facebook, por Instagram, y ahí se pueden empezar a ver desde el primer capítulo. Entonces, para que se puedan poner al día. Y seguimos con nuestra segunda parte, que se llama El linaje del Salvador. Entonces, todo apunta desde Abraham a que nuestro linaje del Salvador iba a venir de la descendencia de Abraham. Eso empieza desde el capítulo 2. Amén. Entonces, la semana pasada, el pastor Félix nos estuvo compartiendo el capítulo 17, donde se llamaba Una nueva identidad en Cristo. Y en este capítulo vemos que el Señor se le apareció de nuevo a Abraham cuando él ya venía pues hablando con él, cuando él hizo el llamado, que fue en el capítulo 12, cuando el Señor lo llamó y dijo que se fuera desde su parentela y fuera a la tierra que él iba a mostrar. Y ahí el Señor ya le venía haciendo una promesa de que iba a ser padre de multitudes. Tal vez en ese momento no entendía muy bien lo que realmente el Señor le estaba diciendo, pero el Señor ya venía hablando con él. Y realmente después esa promesa se vino a cumplir 25 años después. Como nos hablaba el pastor Félix la semana pasada, a veces ¿cuánto tiempo esperamos? Si nosotros somos capaces de esperar tanto tiempo para algo que necesitamos, es difícil, ¿cierto? Pero este hombre fue un hombre que le creyó a Dios y supo esperar. Amén. Entonces, en el capítulo 17, el Señor se le volvió y se le presentó a Abraham, y donde él le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. El Señor le estaba diciendo que para él nada era imposible, que él era Dios Todopoderoso, que para él no iba a haber nada imposible. Y aquí el Señor vino otra vez a reafirmarle a Abraham que iba a ser padre de multitudes. Y Abraham en ese contexto, si miramos ahí mismo, Abraham pensó que el Señor se estaba refiriendo era al otro hijo, ¿sí? Y entonces el Señor dijo: no va a ser él, va a ser un hijo de Sara. Y ahí mismo el Señor inmediatamente le da el nombre del hijo, cómo se iba a llamar, que llamaba Isaac. ¿Y qué quería decir Isaac? Risa. ¿Y por qué le puso ese nombre? Porque tanto Abraham como Sara se rieron cuando el Señor les dijo que iba a ser padre. ¿Por qué se rieron? ¿Quién me dice? ¿Porque estaban muy jóvenes y ya no podían tener hijos? Ya estaban en un tiempo ya había cesado toda posibilidad de que ellos humanamente pudieran ser padres. Pero cuando el Señor se le apareció en el capítulo 17, el Señor le reafirmó y le dijo que iba a ser padre a través de Sara. Y también le dijo que sí, que a través de Ismael, su hijo, también iba a ser una nación poderosa. ¿Sí? O sea, tampoco menospreció el otro, pero la promesa venía de parte de Sara. ¿Sí? Y ahí fue cuando el Señor les da una nueva identidad a ellos. Y ahí fue cuando el Señor le dijo a Abraham, ya no será su nombre. Abraham quiere decir padre enaltecido, pero ya le dijo que se iba a llamar a Abraham, que quiere decir padre de multitudes. O sea, es una nueva entidad que el Señor le estaba dando a Abraham. Y lo mismo pasó con Sara. Sarai y Sara realmente quiere decir lo mismo, princesa. ¿Sí? Pero el Señor le cambió el nombre. ¿Por qué? Porque la promesa también era para ella de que iban a ser padres de muchísima gente. Ellos realmente, mientras estuvieron vivos, no alcanzaron a ver eso. Ellos lo único que vieron fue el nacimiento de su hijo Isaac. Pero la promesa iba a venir ahí. Entonces,
Ya poniéndonos al tanto de lo que estudiamos la semana pasada, vamos a estudiar hoy el capítulo 18 del versículo 1 al 15. Entonces vamos a poner esto en tiempo en las manos del Señor. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por este precioso momento, el cual tú nos permites compartir tu palabra, Señor. Simplemente te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, en este tiempo a exponer tu palabra, Señor, y aprender de ella, Señor. Que tú nos hables, Señor, que tú nos enseñes el propósito que tú tienes para cada uno con nosotros, Señor. Como ese propósito que tú tenías con Abraham, Señor. Háblanos, Señor, en tu palabra. Espíritu Santo, ayúdanos a entender tu palabra. Señor, por favor, te necesitamos, Señor. Necesitamos tu dirección, tu guía, Señor. Padre, yo pongo este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, algo que quiero recalcar hoy de una manera importante es que estamos en el famoso mes del amor y la amistad, ¿verdad? Y ahorita, como el hermano Ricardo nos estaba compartiendo también sobre eso, algo muy interesante principalmente con Abraham, que casualmente estamos pues estudiando la vida de él. Algo importante que pasó en la Biblia es que Abraham fue la única persona en la Biblia que Dios lo llamó amigo. ¿Sí? En Isaías 41, versículo 8, dice: pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, y descendencia de Abraham, ¿qué? Mi amigo. Entonces, aquí vemos el Señor a través de muchos pasajes de la Biblia, que ahorita vamos a compartir otros. El Señor ya venía recalcando o venía diciendo que Abraham era su amigo. O sea, Abraham llegó a tener una relación muy, muy especial con el Señor. Como si nosotros podemos ver del capítulo 12, que fue cuando el Señor empezó a aparecerse por primera vez, y varias veces se le repitió con él. Y sobre todo en este capítulo 18, vemos que el Señor se le apareció en persona. ¿Sí? Se le apareció en persona y tuvo un momento de mucha comunión, mucha coinonía con el Señor, al punto que él le servía, lo atendió. Y dice que después de que el Señor le reveló su propósito a Abraham, dice que se fueron los ángeles a cumplir la misión que era de destruir a Sodoma y Gomorra. Pero dice que después de eso el Señor se quedó con Abraham otro rato y hablaban de tú a tú. ¿Sí? ¿Y eso cómo es? Eso es cuando hay una verdadera amistad. Dice, Dios llamó a Abraham a su amigo y dice que él compartió lo que él iba a hacer, los planes. Por eso fue que el Señor, desde el capítulo 17, el capítulo 18, más o menos en esas dos visitas, un promedio de casi 3 meses, porque en el capítulo 17 el Señor dijo, de aquí a un año, Sara tendrá un hijo. Y un año, 12 meses. Y cuando el Señor dice en el capítulo 18 a Abraham, de aquí al tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. ¿Y cuál es el tiempo de la vida? 9 meses. ¿Ve? Entonces vemos que el Señor constantemente estaba en comunión con Abraham. Ellos hablaban y tenían una amistad muy profunda. A pesar de que, vamos a mirar otros pasajes de la Biblia donde el Señor afirma que Abraham es su amigo. En 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 7 dice: Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel? Y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre. Santiago 2:23 dice: y se cumplió las escrituras que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado ¿qué? Amigo de Dios. Hermanos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se reafirma que Dios era amigo o había sido amigo de Abraham. Entonces vemos la importancia de la amistad, de lo hermoso que es tener una buena relación, una buena amistad. Dios también dice en su palabra que nosotros podemos ser sus amigos. Y eso lo dice en Juan capítulo 15, del versículo 12 al 15. Pero aquí vamos a ver algo importante. ¿Qué es lo que se requiere para que nosotros podamos ser amigos de Dice
Juan 15, del 12 al 15, dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis ¿qué? Lo que yo mando. O sea, ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí mi Padre os las he dado a conocer. O sea, una de las características aquí que es para ser amigo de Dios hay que hacer su voluntad. ¿Ve? Dios, y dice que no hay amor más grande que este, que uno esté dispuesto a dar su vida por los amigos. Y realmente, y esto es lo que realmente vemos en lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros, hermanos. Dice que Él dio su vida por nosotros, se desprendió de su gloria para venir a vivir una vida como nosotros, pero vino ¿qué? A morir por nosotros, a recibir todo el peso de la ley, todo el castigo que usted y yo nos merecíamos. Entonces, vamos a mirar lo que dice acá, dice, la amistad verdadera es un tesoro en la vida de cualquier persona. Un buen amigo es alguien en quien se puede confiar, alguien que está a nuestro lado, tanto en los momentos de alegría como en los momentos difíciles. Dios trae buenos amigos a nuestra vida para que nos sean de bendición y para que nos inspiren y nos ayuden a nuestro caminar con Él. Hermanos, la amistad es muy importante. Nosotros tenemos que rodearnos de amigos, hermanos. Hay momentos, hay situaciones que tal nuestro mejor amigo, aparte del Señor, tiene que ser ¿quién? En el caso de los casados, nuestro cónyuge, ¿verdad? Pero hay veces que nosotros tenemos que tener amigos por fuera. Amigos, ojalá que sean de la misma fe de nosotros, que hablen nuestro mismo idioma, hermano. ¿Sí? Que nosotros podamos venir a esta persona y contarle nuestros problemas, nuestros planes, nuestros deseos. ¿Sí? Por eso es que el mismo Señor cuando dijo que ya no os llamaré siervos, sino amigos. La diferencia entre un siervo es que el siervo solamente hace lo que su Señor le manda. El Señor no le cuenta nada de lo que él tiene en mente, sino solamente se somete a lo que el Señor le manda. ¿Ve? Pero eso es importante, hermano, nosotros tener amistades. ¿Sí? Y esto es algo de que el pastor Aarón, el pastor misionero de esta obra, una de las cosas que nos ha inculcado a los hombres que nos estamos preparando para servir al Señor, dice, tengan siempre un amigo en el cual ustedes puedan ayudarse los unos a los otros, hermano, porque todos nosotros no lo sabemos, ¿verdad? Yo una vez escuchaba a un predicador que decía, por lo menos cuando esta señora, la que era pastora de una iglesia que se suicidó, yo me acuerdo que este hombre decía, hermanos, no juzguemos, no critiquemos, pero yo sí les voy a dar un consejo a aquellas personas que están en un ministerio, que están pastoreando, que están sirviendo al Señor, no se queden callados. Ustedes no se la saben todas, ustedes tienen que tener un amigo, una persona en cual pueden buscar ayuda, hermano. Y muchas veces cuando nosotros no tenemos esa amistad o alguien que nos ayude, nos guardamos las cosas y a veces por eso nos desanimamos fácilmente. ¿Bien? Pero cuando nosotros podemos tener una persona a nuestro lado que nos apoye, que nos ayude, hermano, salimos adelante porque esa es la bendición de Dios de la amistad. Entonces, en Proverbios capítulo 17, versículo 17 dice, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en el tiempo de angustia. Ve lo que hemos venido hablando. Un amigo se vuelve a veces mucho más que un hermano. Y hay amigos incondicionales, de verdad que sí. Y ojalá todos podamos llegar a tener ese nivel de amistad. Ahora, nuestro mejor ejemplo de amistad es nuestro Señor Jesucristo. Dio su vida por nosotros para salvarnos de la separación eterna. Aprendamos a ser buenos amigos siguiendo el ejemplo de su amor genuino e incondicional. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16, dice, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Esa es una verdadera amistad. Esa fue la amistad más grande que el Señor pudo expresar hacia nosotros, que es dio su vida
Como leíamos en un versículo anterior, un amigo está dispuesto a dar la vida por el otro. Y Jesús, eso fue lo que hizo. Dio su vida por nosotros para justificarnos delante de Dios, para que nosotros pudiéramos ser amigos también de Dios a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Amén. Entonces, hermanos, de verdad que yo quería hablar sobre este punto, a pesar de que todo pues, no está relacionado con lo que estamos hablando, pero sí quería recalcarles el personaje que está en esta Biblia, que es Abraham, que realmente Dios lo catalogó como su amigo. Amén. Entonces, ya volviendo con nuestro estudio de Génesis capítulo 18, vamos a mirar el primer punto, que es una visita inesperada. Una visita inesperada. A mí, cuando me puse a leer este pasaje y a estudiarlo, a mí me dio esta risa, porque esta visita que Abraham recibió, la recibió en el momento que él menos esperaba, en el momento menos indicado. Pero vemos que Dios es así, hermanos. Dios, en el momento que Él piensa, Él nos visita. Y algo me recuerda es cuando el Señor nos visitó a nosotros para llamarnos, para que recibiéramos a Cristo en nuestro corazón. Amén. Entonces, dice Génesis capítulo 18, del versículo 1 al 5. Génesis 18, del capítulo 18, del versículo 1 al 5. Después le apareció Jehová en el encinar de Manré, estando él sentado en la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró. Y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra, y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz aquí como has dicho. Hermanos, ¿qué estaba haciendo Abraham en ese momento? Dice que se encontraba descansando en su tienda. ¿Por qué estaba descansando en su tienda? No porque Abraham fuera perezoso, no porque no quisiera hacer nada. No, hermano, porque en ese tiempo las personas, pues sobre todo que en el Medio Oriente, sabe que las temperaturas son muy altas. Entonces, generalmente cuando llegaba la hora del mediodía o la hora donde el color estaba de una forma inclemente, es cuando ellos paraban sus labores y se ponían a descansar. Y eso es lo que estaba haciendo Abraham, tirándose una lochita ahí en su tienda, sin pensar, sin saber lo que iba a venir. Pero dice que cuando él estando en su descanso, cuando él vio que venían 3 personas, ¿sí? Y vio que venían 3 personas. ¿Y qué hizo Abraham? Dice que él salió a su encuentro corriendo y se postró en tierra. Abraham, en el momento en que él salió corriendo y vio a estos personajes, él se dio cuenta que uno de esos era Dios. Y eso lo vemos en Génesis 18:13, cuando dice: entonces Jehová dijo a Abraham, ¿sí? O sea, en el versículo 13, en el capítulo 18, el mismo Señor le habló, Abraham dijo, y Jehová le dijo a Abraham. O sea, quiere decir que era la otra persona que está con los ángeles. Los ángeles en ningún momento platicaron con él, sino fue el Señor. Entonces, y dice, Dios se le aparece a Abraham en el momento que menos esperaba. Como digo, a esa hora era un momento que era muy caluroso, era muy difícil, y de verdad que nadie quería atender a nadie en ese momento. Y era inusual que pasara alguien precisamente a esa hora, porque esa hora, como digo, el calor era imponente, pero venía el Señor junto con los 2 ángeles, venía con el propósito de darle el mensaje que tenían para Abraham. Dice, el Señor se le apareció en persona a Abraham y les dio de comer. Lo demuestra también en el versículo 8. Dice que después de que el Señor les trajo las cosas, dice que ellos comieron.
O sea, ahí donde vemos la persona de Dios que comió, se alimentó con ellos, tomó líquido, comió de todo lo que Abraham le había llevado. ¿Sí? Entonces, algo interesante que vemos en estos primeros 5 versículos era que Abraham era una persona hospitalaria. ¿Sí? En esa época también algo que caracterizaba a estas personas era que cuando llegaba una visita, ellos se esforzaban por atenderlos bien. ¿Sí? Pero esta no era una visita cualquiera, no era sino el mismo Dios que estaba ante la presencia de Abraham. Y dice que Abraham fue servicial. Mire, algo que también vemos acá es que Abraham, a pesar de que era una persona anciana de 99 años, no va a tener el vigor de una persona de 30, 40 años que sale corriendo, porque eso es lo que vamos a ver más adelante, en el ímpetu como Abraham sirvió al Señor, atendió al Señor y se esforzó al Señor, ¿sí? Porque también vemos que esto no fue impedimento para que Abraham sirviera al Señor, ¿sí? Primero, ya era de edad. Segundo, estaba descansando. Podía simplemente decirle a un siervo, vaya, mire, ya vienen 3 personas, mire, vaya, ofrézcales agua para que tomen y se bañen los pies y atiéndalos. Pero no, él mismo era una persona que le gustaba servir, le gustaba atender a las personas. Abraham, a pesar de que era una persona que tenía más de 300 siervos, y eso lo dice en Génesis 14, cuando Abraham dice que preparó sus siervos para ir a rescatar a su sobrino Lot. Y ahí dice que eran como 318 aproximadamente. O sea, tenía a quien mandar para que recibiera la visita, ¿cierto? Pero Abraham no lo hizo. Él mismo quiso hacerlo. ¿Por qué? Porque era una persona que le gustaba servir, que le gustaba atender a las personas. Y sobre todo cuando él vio que este personaje no era nada más ni menos, sino el mismo Dios. Entonces, hermanos, ¿cuál es nuestra motivación de servir, digamos, aquí en la iglesia? ¿Sí? Hay muchos ministerios donde usted y yo podemos servir, hermanos. Hay mucha necesidad de obreros en la obra del Señor. ¿Sí? Entonces, hermanos, aquí trabajamos con niños, con mujeres, aseo, audiovisuales, en la música. Y a mí me parece que aquí vemos hermanos que estamos casi en todos los ministerios, hermano. ¿Sí? Hay unos que están de mujer y están en la alabanza. ¿Ve, hermano? Pero ese es el deseo con el que Dios quiere que nosotros le sirvamos a Dios. ¿Sí? Y eso nos llama a Dios a servirle de corazón, con entrega, así como lo hizo Abraham. Y hermanos, yo les invito a los que todavía no se han motivado a servir al Señor. Es tiempo de servir al Señor. Involúcrense. Aquí ustedes pueden hablar con los diferentes líderes de la iglesia para que se involucren en algún ministerio. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Miren lo que el Señor nos dice. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿El Señor para qué nos ha dado los dones? Para servir, hermanos. Sirvamos al Señor con todo nuestro corazón, con alegría y gozo. Todos esos talentos el Señor nos los ha dado para servir. Y una forma de servirle al Señor, ¿cómo es? Sirviendo a la iglesia, sirviendo a la comunidad, sirviendo al prójimo, predicando el evangelio, llevando las buenas nuevas de salvación. ¿Sí? Eso es una manera de servirle a Dios. Entonces, en Colosenses capítulo 3, versículos 22 y 24, al 24 dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con un corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Hermanos, nuestra motivación es servir como para el Señor. Como para el Señor. Hermanos, nosotros no tenemos que hacer las cosas al ojo, como dice la palabra,
¿Qué es servir al ojo? Al ojo es que cuando si usted está trabajando en una empresa y está el jefe ahí, entonces usted se empieza a hacer, a moverse y a hacer aquí y hace hasta más de lo que le piden. Y después se va el jefe y ¿qué pasa? No, sí. Mire, que precisamente que hablaba con un amigo que me contaba de un compañero de trabajo. Y eso, yo lo digo porque a mí también, cuando él me contaba eso, a mí me acordé de mí porque a mí me pasó lo mismo. A veces cuando uno está trabajando en una empresa, uno trabaja el reloj. Llega a las 8 y faltando 2 minutos para las 6, ya está listo para irse. Hermanos, a veces en una empresa, en un trabajo, a veces se presentan cosas que hacer y uno puede colaborar, hermano. Pero es que a mí no me van a pagar, por esto, ¿no? Que lo haga otro. Pero hermanos, ahí donde uno tiene que saber a quién estoy sirviendo, al hombre o a Dios. Hermano, porque sea como sea, esa persona con la que usted trabaja es el instrumento que Dios está usando para bendecirlo a usted, ¿sí o no? Entonces, una manera de nosotros agradar a Dios es sirviéndole a esa persona como si fuera para el mismo Dios. Y yo me acuerdo que este hermano me comentaba, no, eso el hermano llega, el amigo llega y pone y ya va a salir y sale corriendo y ya cuando cuente ya está saliendo del trabajo, de la oficina. ¿Y usted qué hora se alistó? O sea, hermano, y así hay muchas personas, yo conozco muchas personas de verdad que trabajan en esa, pero Dios nos llama a servirle como para Él, no al ojo, amén. Nosotros con mi esposa, allá en el barrio donde nosotros laboramos, hay una señora que trabaja con la empresa de aseos. Y a mí me impacta esta señora, que yo siempre que la veo allá barriendo la calle y limpiando, siempre es contenta, siempre es con una sonrisa. Yo nunca la he visto amargada. Y uno dice, pero, porque cuánta gente dice, ay no, es que me toca barrer las calles y qué de malas la mía que me tocó tener este trabajo. No había más y me tocó ponerme a barrer. Hermanos, el trabajo no es deshonra. Pero a mí me impacta esta mujer cómo lo hace con alegría. Y a veces yo hablo con ella y ella se ríe, está contenta, hermano. ¿Por qué? Porque sabe que tiene sustento a través de ese trabajo. Que esta es la provisión que Dios está dando para bendecirla, hermano. Amén. Entonces, hermano, de verdad que yo le doy gracias al Señor por los diferentes hermanos que están sirviendo aquí en la obra de Dios y por muchos años hemos estado ahí sirviendo, haciendo, manteniendo, hermano, y no es fácil, a veces entra desánimo, que eso es normal. Pero, hermano, yo les doy gracias a Dios, de verdad, démosle gracias a Dios por los diferentes hermanos que están sirviendo en el ministerio y ojalá que cada día se puedan añadir más a la obra del Señor. Y como le digo, y el mayor ejemplo del servicio, ¿quién es? Nuestro mismo Señor. Mire, el Señor Jesucristo en todo fue ejemplo, en todo, aún en el servir. Dice Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. ¿Sí? El Señor nunca vino a que le sirvieran. Él siempre tomó el lugar de siervo. Y es más, él mismo le dio ejemplo a sus apóstoles cuando en la última cena. ¿Cierto? Él dijo que el que quiera ser grande en el reino de Dios tiene que ser ¿qué? Servidor de todos. Entonces, hermanos, la grandeza no se mide en el estatus que tenga, sino en el servicio al hombre, el servicio a Dios. Eso es lo que lo hace grande. ¿Bien? Entonces, el Señor dio ejemplo de servicio, le lavó los pies a los apóstoles, hizo muchas cosas, pero lo más importante que Él hizo fue dar su vida. ¿Sí? Su vida por nosotros. Entonces, lo segundo que vemos en este estudio es dando lo mejor y diligentemente. Dando lo mejor y diligentemente. Y eso lo vemos en Génesis 18, del 6 al 8. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina
y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado y éste se dio prisa a prepararlos. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Aquí vemos algo muy interesante, es que Abraham sirvió al Señor personalmente, ¿cierto? Ese deseo de servir al Señor, de esa entrega. Pero también dice que él dio lo mejor que tenía y fue diligente. La diligencia, hermano. ¿Sí? Como les decía hace rato, él tenía muchos siervos. Él tenía muchos siervos y como digo, él ya era un señor de y no, yo ya no estoy para ir a ponerme a buscar un animal para cocinar. Simplemente no era sino llamar a alguien, vaya, dígale allá a la criada que prepare panes, vaya usted busque un animal y apenas tenga listo, vaya lleguen allá a los visitantes. No, el Señor no hizo eso. O sea, él mismo personalmente lo hizo, pero dice que él dio lo mejor y fue diligente. A pesar de Abraham ser un anciano, él mismo sirvió al Señor. Entonces, el Señor nos manda que también nosotros tenemos que dar lo mejor de nosotros. Abraham podía haber mandado a sus siervos, como les dije al principio, y que ellos hicieran las cosas, pero Abraham no hizo eso. Mira lo que dice Primera de Corintios, capítulo 15, 58. Dice que una de las maneras de nosotros crecer en la obra del Señor es sirviéndole. Dice, así que hermanos míos, amados, estar firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Una de las formas de crecer nosotros en el Señor es sirviéndole. Y hermano, y el trabajo en el Señor no es en vano. El Señor nos va a recompensar aquí en la tierra y en el cielo. Entonces, no desmayemos en servirle al Señor. No desmayemos en hacer la obra de Dios. En Romanos 12, 11 dice, en lo que requiere diligencia, dice, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Sí? Dice, en lo que requiere diligencia. Entonces, hermano, Abraham era una persona que se caracterizaba por su diligencia. Como le digo, él fue diligente y al mismo tiempo de ser diligente, sirvió dándole al Señor lo mejor. Hermano, mire, sirvámosle ahora que podemos, ahora que estamos jóvenes todavía. Créeme que sí, porque como dice Eclesiastés, llegará el día en que ya no podamos. Mire, Eclesiastés capítulo 12, del versículo 1 en adelante dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Hermano, y si seguimos leyendo los siguientes versículos, ahí va hablando de cómo el ser humano, cómo empieza a envejecer. Dice que empiezan a caerse los dientes, que ya las piernas se encorvan. Hermano, léanlo, de verdad, y llegará el día en que ya cuando usted ya esté abuelito, ya por más que usted quiera, ya no puede, hermanos. Y sobre todo los que son jóvenes, de verdad, los que están empezando uno a vivir. Yo le doy gracias a Dios porque Dios tuvo misericordia de mí y me permitió que lo conociera a los 23 años. ¿Bien? Pero yo todavía digo, ¿cuánto hubiera yo deseado que hubiera conocido al Señor aún desde mi niñez? ¿Ve? Y hermano, y mi deseo, yo hablo con mi esposa mucho de eso, y nuestro deseo es que podamos servirle al Señor hasta que nos lleve a su presencia, hermano. Ese es un anhelo que nosotros tenemos. ¿Qué más que servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores? Aquel que lo dio todo por nosotros. Dice que en el versículo 6 y 7, en el versículo 6 dice, entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina, amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado y éste se dio prisa a prepararlo. Mire, algo que vemos acá es que
primero que todo, Abraham involucró a quién, a su esposa, ¿sí? Al servicio del Señor. La involucró a ella. Porque él podía haberle dicho a una criada que le preparara los panes. Pero no, le dijo a ella, mi amor, haga el pan más rico como el que usted siempre me hace a mí. Digo, hágalo para el Señor. Y lo más sorprendente de todo es que no le dijo, vaya, hágale unos cuantos panes, sino dice que 3, no, pues 3, venga aquí, repito que me dio. Dice, medida, pronto de 3 medidas de flor de harina, que eso realmente equivale a 20 kilos de harina. Imagínense, cuando el Señor y Dios todos iban a comer todo ese pan. Pero, ¿por qué Abraham le dijo a Sara que hiciera eso? ¿Por qué? Porque él era generoso. ¿Sí? Él no escatimaba en dar lo mejor. ¿Sí? Y eso lo vemos también cuando el mismo Abraham personalmente fue al rebaño de las vacas y escogió el mejor becerro. ¿Sí? No sé si a usted le ha pasado cuando hemos ido a comprar la carne a la tienda y hay veces que nos sirven esa carne, se ve tan deliciosa, tan rica, y cuando usted la corta y se la echa a la boca y empieza a morder, hermano, cae y le tumba los dientes a uno. ¿Sí? ¿Eso qué es? Eso es un animal ya viejo. Y una se le quitan las ganas a uno de comer. Ay, no, qué carne. Y nosotros con mi esposa nos pasa eso muy seguido, ¿no, amor? Y a veces vamos a almorzar o compramos en la tienda y ¡pum! Uy, no, y es difícil. Entonces, y de verdad no se come una carne con gusto. Entonces, pero tan rico es cuando usted está comiendo y de pronto ese día le fue bien en la tienda y salió esa carne deliciosa, blandita. Uy, no, yo quedé con ganas. Queda uno con ganas, ¿sí o no? ¿Por qué? Por lo delicioso. Y eso pasaba. O sea, cuando a alguien especial le quería atender, se le atendía con un animal tierno, un becerro que pudieran disfrutarlo, que pudieran comer con gusto, con alegría. ¿Sí? Y esto es lo que vemos que Abraham hacía. ¿Sí? Le dio en abundancia 20 kilos de harina para que comieran pan. O sea, se saciaran. ¿Sí? El mejor becerro. Él mismo fue y lo seleccionó. Dice que le llevó mantequilla, leche. Bueno, entonces, imagínense, hermanos, con qué amor, con qué deseo, con qué diligencia el Señor, Abraham servía al Señor. Y hermanos, nosotros también tenemos que ser así. Hermanos, cuando alguien nos llegue de visita a la casa, digo, uy, no, llegó este hermano que no viene a echarme cargas. Uy, no, este hermano no viene a pedirme favores. No, hermanos, tenemos que alegrarnos cuando alguien nos visita a la casa. Nosotros tenemos que ser hospitalarios. La misma palabra lo dice. Dice en Timoteo, habla de eso, de la hospitalidad. Sí, que nosotros tenemos que ser hospitalarios, hermanos. Cuando alguien llegue, hermano, no importa, hermano, que debemos alegrarnos y debemos bendecirlo como Dios manda, como si fuera para el Señor. En la misma palabra dice que muchas personas, sin saber, dice que hospedaron ángeles. Imagínense ustedes. Entonces, ¿cómo nos ponemos nosotros cuando alguien nos llega de visita a la casa? ¿Nos alegramos o nos escondemos? O dice al niño, papito, dígale que yo no estoy. No, hermanos, tenemos que alegrarnos, tenemos que gozarnos con los hermanos, atenderlos. Y de verdad que esto es una de las cosas que tenía Abraham. Abraham siempre fue muy diligente en eso. Y lo último que vemos en este estudio, porque este estudio, realmente el capítulo 18, hay dos estudios, del versículo 1 al 15 y después del 16 en adelante, que es donde habla el plan de Dios tenía con Sodoma y Gomorra. Entonces, vemos ya en el capítulo, del versículo 9 al 15, vemos cómo Dios está confirmando la promesa que le había dado a Abraham. Pero el Señor realmente quería también involucrar a Sara. Él quería que Sara también tomara la decisión de creer a esa promesa, porque el Señor siempre había hablado con Abraham sobre esto. Entonces vamos a mirar
lo que dice del versículo 19 al 15. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, decíamos que el tiempo de la vida se refiere a los 9 meses. Y aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. ¿Qué pasó ahí? ¿Sara qué? Paraba la oreja. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda y que estaba detrás de él. Bueno, gracias a Dios a ninguno nos gusta eso, ¿no? Somos herméticos, no nos gusta escuchar las conversaciones ajenas. A Sara sí le gustaba, ¿yo? Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Dice, y Abraham y Sara eran viejos y de avanzada edad. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. O sea, había pasado la vida fértil de ella. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido, ¿tendré deleite, siendo también mi señor viejo? Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? O sea, el Señor no vio a Sara, él sabía que estaba, porque sabe que el Señor todo lo ve, ¿cierto? Pero él sabía lo que Sara estaba pensando. Y dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué Sara se ha reído? Sara diciendo, ¿será cierto que dará luz siendo ya vieja? Pero mira lo que le dice el Señor a Abraham. Y Sara escuchó. Y eso lo dijo para que Sara escuchara, porque el Señor ya le había dicho a Abraham en el capítulo 17 que para él no había nada imposible, que él era el Dios todopoderoso. Pero aquí se lo estaba diciendo para que Sara lo escuchaba. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Será que habrá algo difícil para el Señor, hermano? ¿Algo le queda grande al Señor? ¿Nosotros le quedamos grandes al Señor? No, hermano, nada. Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, o sea, los 9 meses, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuve miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Entonces, si miramos en el capítulo 17, el Señor ya le había dicho a Abraham cómo era que se iba a llamar el hijo. O sea, ya lo había dado con nombre propio. O sea, hubo una confirmación, hermano, contundente. O sea, ahí no había ya más nada que dudar. Y ya Abraham, por eso es que en el capítulo 18, cuando Abraham vio a Dios, él ya sabía que era él. Y sabía que lo que él estaba diciendo era verdad. Y por eso se gozó en eso. ¿Sí? Pero Sara todavía dudaba. Entonces, el Señor en este momento, la misión de él era reafirmarle la promesa. ¿A quién? A Sara, que Sara creyera, porque hermano, realmente Sara dudó y Abraham también dudó. O sea, en el capítulo 17 dice que Abraham también le dio risa, porque también pensó, no, pues que yo estoy muy viejo y ya Sarita ni modo. ¿Ve? Pero Abraham ya había entendido cuál era, que esa era la promesa de Dios. Hermano, y para Dios no hay nada imposible. Dios no hay nada imposible. Dice que el Señor en ese momento confrontó a Sara. Y en la parte final el Señor le dice, entonces Sara se negó diciendo, no me reí porque tuve miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. ¿Sí? Y yo, para mí no hay nada imposible. A mí no me queda nada grande. ¿Por qué? Pues vamos a mirar lo que dice en otros pasajes. Mire, hermanos, algo que me impacta es, uno dice, o a veces nuestros padres, por decir algo. Yo me acuerdo cuando yo no era cristiano que le daba lata a mi mamá, sobre todo. Y mi mamá, ella en su buena voluntad, todo, ella me daba muchos consejos. Mi hijo, mire, no haga esto, mi hijo, pilas que esto, y tal. Y a mí, ay, mamá, ya, sí, mamá, sí. Ay, sí, mamá. Hermano, y ella por más que se esforzaba en darme consejos para que yo cambiara, yo no cambiaba, hermano. Antes peor. ¿Pero por qué? Porque nosotros teníamos yo tenía un corazón de piedra.
Y eso muchos de nosotros tenemos corazón de piedra solamente hasta cuando el Señor en su infinita misericordia y gracia nos transformó, nos dio un corazón de carne. ¿Por qué? Porque para Él no hay nada imposible. Hebreos capítulo 11, versículo 11 dice, por la fe, también la misma Sara siendo estéril. Mire, la otra característica que tenía Sara, de que ya estaba anciana, era que ya había sido estéril porque ella nunca había podido tener hijos. Es más, cuando el Señor les dio la promesa de que iban a ser padres de multitudes, entonces Sara fue pilas. Yo no, venga, el Señor dice que vamos a ser padres de multitudes. Entonces, en esa época, las señoras, como tenían sus siervas, ellas podían dar sus siervas a sus esposos para que dieran hijos, y esos hijos eran como tomados para ellos, pero realmente no eran sus hijos. Entonces, no, el Señor dijo, te voy a darle a Agar, la sierva que está bonita, joven, tiene 30 años, ella puede tener hijos, y ahí va a salir la descendencia. Pero el Señor dijo, no, de ella no va a ser, es de Sara. Y Sara es una mujer estéril. Entonces, hermanos, ustedes ahí donde vemos, ¿qué esperanza había ahí de que Sara iba a tener? Pero hermanos, en el momento, en el tiempo en que el Señor confrontó a Sara, dice que ella creyó, dice, y por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Ya después Sara creyó, y creyó que el que lo había prometido era fiel, que Dios no les iba a fallar, que Dios le iba a dar esa bendición de tener un hijo. Hermanos, ¿habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo imposible para Dios? Abraham, a pesar de ser consciente de que era difícil que él y Sara pudieran tener hijos, dice que ellos creyeron a Dios. Sí, porque el Señor ya les había dado esa promesa de que iban a ser padres. El Señor les estaba recordando que para Él no había nada imposible. Él era el creador de todo. Hermanos, así como Dios nos cambió a nosotros, puede cambiar nuestros hijos, puede cambiar nuestro cónyuge, puede cambiar nuestra familia, puede cambiar nuestro vecino. Aquel vecino que a toda hora me está buscando problemas. Hermano, ore por ese vecino, que para Dios no hay nada imposible y Dios lo puede cambiar. Hermano, si usted tiene su esposo o su esposa es difícil, no ha querido creer en el Evangelio, hermano, ore, que Dios lo va a cambiar. ¿Por qué? Porque para Él no hay nada imposible. Solamente es creerle al Señor, que para Él no hay nada imposible. Mira lo que dice Jeremías capítulo 32, versículo 17. Mira lo que dijo Jeremías. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para Dios. Hermanos, estamos ante la presencia del Creador del cielo y la tierra, del Creador de nosotros mismos. No hay nada imposible para Él. Juan capítulo 1, versículo 3, dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, hermano, ¿qué más queremos nosotros para creerle a Dios? ¿Qué más nos tiene que decir el Señor? Hermano, si usted mira la palabra, hay más de 7,000 promesas para cada uno de nosotros. ¿Por qué dudamos tanto? ¿Por qué pensamos tanto? ¿Será que Dios no me va a sacar adelante esta situación por la que estoy pasando? ¿Será que el Señor no va a tener misericordia de la enfermedad que tenga? ¿Creemos a las promesas de Dios? ¿Habrá una enfermedad que no pueda sanar? ¿Habrá una persona que no pueda cambiar el Señor? ¿Habrá un hijo rebelde que Dios no pueda cambiar? ¿Habrá un hogar que Él pueda restaurar, que Él no pueda restaurar, hermanos? Para Dios no hay nada imposible. Si usted y yo estamos acá en este lugar, es porque Dios nos cambió, hermanos. Y eso es el milagro tal vez más grande que nosotros hayamos podido recibir en la vida, que Dios haya transformado nuestro corazón.
como decía hace rato, de un corazón de piedra, nos dio un corazón de carne. A través de ese sacrificio precioso de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Hermanos, para Dios no hay nada. Yo creo que todo, digamos, para Dios no hay nada difícil. Quiero escucharlos, hermanos. Para Dios no hay nada imposible. Amén. Y ya para terminar, vamos a ver lo que dice Romanos. Romanos capítulo 10, versículo 8 y 9. Dice, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está esta palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cuál es la condición para ser salvo? Creer. Si creemos en el Señor, seremos salvos. Pero ¿qué tenemos que hacer, hermano? Confesarlo delante del Señor. Confesar que somos unos miserables pecadores. Confesar que hemos hecho lo malo delante de Él. Confesar que necesitamos a Cristo como nuestro Salvador. Que necesitamos que esa sangre preciosa que Él derramó en la cruz del Calvario venga sobre nosotros y nos lave y nos limpie de todos nuestros pecados, hermano. ¿Para qué? Para que podamos algún día estar en la presencia del Señor, adorándole, como dice en Apocalipsis, adorándole al Señor las 24 horas por la eternidad. Hermanos, si aquí hay alguien que no conoce al Señor, no ha conocido al Señor, o si alguien me está escuchando por la red que nunca ha creído en el Señor, hoy es día de salvación. Hoy es día de que usted reconozca que necesita a Dios. Si usted está pasando por momentos difíciles en su vida, donde las cosas no se han dado, crea al Señor que Él puede hacer cosas nuevas en su vida. Como digo, y lo más importante es que puede cambiarlo a usted y a mí. Y hermanos, y si muchos de los que estamos acá hemos dicho que somos cristianos, que somos creyentes, hemos creído, pero realmente hemos dudado de la fidelidad de Dios, hermanos, es tiempo de pedirle perdón a Dios y ponernos a cuentas con Él y decirle, Señor, perdona mi incredulidad. Y decirle, Señor, ayúdame a creer, ayúdame a caminar en tu voluntad, a creer en tus promesas. Hermano, porque de verdad que yo le doy gracias a Dios, hermano, porque desde que yo decidí creer al Señor, mi vida cambió para bien, hermano. No quiere decir que no paso por momentos difíciles. Hemos pasado con mi esposa por momentos muy difíciles, de mucha necesidad, de mucha aflicción. Inclusive en estos días, un hermano mío está enfermo. Pero esto no me desanima a mí para servir al Señor. Oro por él para que Dios tienda su misericordia. Los médicos vieron que estaba muy malo. Pero yo sé que para Dios no hay nada imposible. Yo sé que Dios lo puede levantar. Dios lo puede sanar, hermano. ¿Sí? A pesar de nuestra aflicción, de nuestras luchas, hermanos, sirvámosle a Dios con alegría. No nos desanimemos. No bajemos la guardia, hermano. Que eso fue lo que nos enseñó Abraham en este pasaje, que a pesar de que era una persona vieja de edad, él siempre quiso servir a Dios con alegría y dando lo mejor de sí. Hermano, a eso nos manda Dios que hagamos. Amén. Vamos a orar al Señor. Amado Padre, gracias te doy, Señor, por este tiempo tan hermoso, Señor. Gracias por tu preciosa palabra, que es la única que nos puede cambiar, Señor, que es la única que nos puede transformar. Señor, a través de este estudio que hemos hecho de la vida de Abraham, tu amigo, Señor, queremos ser tus amigos también, Señor, pero sabemos que tenemos que hacer tu voluntad, Señor. Tenemos que caminar en tu perfecta ley, Señor. Padre, te necesitamos, Señor. Ayúdanos a cambiar, Señor. Ayúdanos a estar en tu voluntad siempre, Señor, creyendo a tus promesas, Señor. Padre, yo te doy gracias, Señor. Padre, mira la necesidad de cada hermano en esta mañana, Señor. Yo pido, Señor, que tú les
ayudes a salir adelante, que ellos puedan cada día confiar y creer en tu palabra, en tus promesas, Señor. Y como dice tu palabra, para ti no hay nada imposible, Señor. Padre, gracias. Yo te alabo y te bendigo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.